Bueno, buenos días nuevamente a todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y poder compartir algunas ideas. Era el año 1997 y yo llegaba a California, a la Universidad de Berkeley, como van a ver aquí, lleno de ideas, con una beca Fulbright, y pensando es que estaba arrimándome a una universidad que tenía premios Nobel, que tenía muchas patentes, estaba muy vinculada con el desarrollo tecnológico, con la innovación, que había sido la casa, por ejemplo, de Steve Wozniak, que como sabemos es un ingeniero, cofundador y tecnólogo de Apple, etc. Y venía ya de una cierta trayectoria universitaria. En la universidad, como dijo José Luis, en La Plata, luego una maestría en Holanda, en Delft, y ahora en Berkeley. Sin embargo, cuando llegué, una de las cosas que más me llamó la atención fue este edificio que ven acá. Este edificio es la biblioteca de la Universidad de Berkeley. Es el hall principal. En realidad, en el campus hay 18 bibliotecas, todas vinculadas incluso subterráneamente. Pero lo que llamó para mí la atención mucho fue cuando me explicaron que en esta biblioteca hay más de 10 millones de libros y que si además no encuentro en esta biblioteca lo que necesito para desarrollar mis ideas, hay un acuerdo con las principales universidades del país, de Estados Unidos, y en menos de 48 horas puedo acceder a los libros de las otras universidades. Entonces, empecé en ese momento a tomar conciencia la relevancia que tiene esa institución, que es la universidad, en el desarrollo de los países avanzados. Y de ahí en más, por supuesto, he ido haciendo más experiencias, pero ahora pensando en compartir con ustedes estas ideas, no pude más que compartir esta foto con ustedes. Y eso es porque lo que yo pienso, y muchos pensamos, es que la universidad es el resultado del esfuerzo, como vamos a ver ahora, de décadas, pero no de décadas, sino de la suma de décadas en cientos y miles de años, y es la institución superior de la educación. En el siglo XXI, el principal activo nuestro, de todos, es el conocimiento. Sin embargo, lo que vemos es que la universidad, tal vez la que tenemos hoy mayoritariamente, está descalzada con algunos aspectos de la realidad. Por eso me gustó mucho la charla de Mariano hoy más temprano, porque creo que marcó un poco esa línea. Y yo no soy el único que piensa eso, sino que armando estas ideas me di cuenta que este es un diagnóstico general, compartido por muchos. Esta es la tapa de la revista The Economist de julio de este año. Y el título principal es Reinventando las universidades. No está hablando del ITBA, no solamente del ITBA, diría yo, ni de la Argentina, sino de las principales universidades, entre las que también se encuentra el ITBA del mundo. Está hablando de reinventar la universidad. Si seguimos buceando en el debate actual, vamos a encontrar que también los académicos están pensando lo mismo. Por ejemplo, Christensen, de Harvard, acaba de publicar un libro, que tiene un año más o menos, sobre que la nueva universidad tiene que ser una universidad que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que promover la innovación. Y si ustedes leen ahí abajo la bajada del título, él propone, y tal vez tenga sentido, que lo tiene que hacer de adentro hacia afuera. Es la misma universidad la que tiene que ser capaz de repensarse. Más recientemente, y esta etapa tiene 10 días, es de mediados de la semana pasada, la revista Nature vuelve a poner el punto en el debate y dice, experimentando con la universidad, el experimento de las universidades en el mundo. El mensaje es, las universidades no van a ser como son hoy, ya están dejando de serlo. ¿Y por qué? Uno se pregunta. Bueno, ¿por qué? Por muchas razones seguramente, y muchas de esas razones las conocemos todos. Una primera es porque es habitual en los diálogos actuales que la gente se pregunte ¿para qué ir a la universidad? ¿Es necesario ir a la universidad hoy? ¿Qué gano en la universidad? ¿La universidad me enseña a ser creativo? Si yo tengo que ser alguien que propone cosas nuevas, si yo quiero proponer cosas nuevas, hacer cosas nuevas, ¿ese es el ámbito donde lo puedo desarrollar? Si en definitiva muchos de los innovadores que conocemos, algunos de los más emblemáticos, han dejado las universidades, no han concluido sus títulos. Hoy veíamos a varios, Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, muchos conocemos, no terminan las universidades. Otro paradigma actual de la información. No estamos en una época en la cual el contenido está disponible, no está toda la información en la web. En definitiva, este paradigma, la revolución tecnológica, la revolución digital, ¿no va a cambiar o no cambió ya las universidades?
Y en última instancia, ¿las universidades hoy son un motor de innovación de la sociedad o no? Bueno, para avanzar en eso, yo creo que se pueden identificar tres vectores básicos en este debate de la disrupción sobre la educación superior. El primer vector, y más obvio, es el vector tecnológico. Y la realidad es que hoy la tecnología es una disrupción en las industrias. Pensemos en muchas de las industrias que ya han sido cambiadas. La de los medios, la del entretenimiento y las que van a ser cambiadas. La de la medicina, la de la construcción, la de la movilidad, cómo van a ser las ciudades, etc. El segundo eje es el eje de los valores. Todos nosotros, gracias a la información, pero también a la misma experiencia del siglo XX, las cosas que hemos hecho bien y que hemos hecho mal, hemos ido construyendo valores distintos a de las últimas décadas. Y apostamos y creemos en una vida distinta, con un balance distinto de actividades, con una priorización distinta de cómo queremos que sea el mundo. Y en ese vector está el mismo objetivo de las universidades. Entonces aparecen varias preguntas que son relevantes. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las universidades del futuro? El sistema universitario del futuro estará liderado por unas pocas universidades que realmente sean las que generan el contenido y otros que solamente tomen el contenido de esas universidades o no. En última instancia, ¿cómo vamos a aprender nosotros y nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer que seamos capaces de tener nuevas cosas en la cabeza y que esas cosas puedan modificar la realidad? La universidad fue clave en eso. ¿Seguirá haciéndolo? Entonces, para pensar en eso, yo creo que es importante ir hacia atrás y darnos una idea de qué significó la universidad como institución. Entonces, si uno va hacia atrás, no le queda otra que identificar un momento que fue un momento idílico en el desarrollo de la humanidad, que es el momento de los griegos. En definitiva, no exactamente la universidad, pero sí la academia. Y ese momento, en función de lo que sabemos, fue un momento bastante particular, porque fue un momento en el cual se dieron las condiciones para que las personas empiecen a pensar más allá de la vida diaria en grandes cuestiones de la sociedad, en grandes cuestiones de la humanidad. Y lo han hecho tan bien en ese momento que muchas de esas preguntas hoy son relevantes, siguen siendo relevantes. Entonces, ahí hay un modelo inicial. Ahora, ¿cómo fue la historia de la universidad? Luego de ese modelo, 400 a.C., pasó mucho tiempo, pasaron más de 900 años, donde la humanidad se sumergió, digamos, después del Imperio Romano, en la Edad Media, en el origen de la Edad Media. Y parte de ese conocimiento quedó recluido, previo a las universidades, hasta que hay un momento en el cual, básicamente porque se redescubren las escrituras de Aristóteles, se vuelve la idea de que lo importante es empezar a pensar cosas. Y arranca la primera universidad, por lo menos en Occidente, que se identifica que es Bolonia, y que tiene el mismo modelo. Es un modelo en el cual no existían inicialmente esos edificios, pero sí la idea de discípulos que eligen maestros y que incluso los discípulos financian a los maestros para pensarlo. Y eso empieza a significar un movimiento global. Entonces vemos ahí que en España y en Inglaterra aparecen las principales universidades que siguen hasta hoy. En América tenemos universidades muy reconocidas, emblemáticas como Harvard, 1636. Y en realidad en todo el continente sucede algo parecido. La universidad más antigua, de hecho, de América es la universidad que está en Lima, que se llama Universidad Nacional Mayor de San Marco de Lima, y es de 1551. Y muy poquito después de eso se funda la Universidad de Córdoba en 1613. Y de ahí lo llevo rápidamente a un movimiento que es clave porque es paradigmático, que es la reforma de 1918 y que se da en la Universidad de Córdoba. Entonces ahí lo que sucede es que la universidad se consolida, sobre todo en nuestra región, como un factor de progreso. Sale del ámbito religioso y de los credos y aparece como un factor de progreso. Y tiene un enorme éxito. Entonces estamos contando una historia de éxito con un cambio importante. Ahí me gustaría llegar al presente. Como ven, la universidad se consolida en 1100 y empieza a crecer fuertemente. Ahora, hoy estamos frente a una universidad que es una institución vinculada con la educación, pero que no necesariamente es la educación. Entonces lo que vemos es que hay un movimiento muy grande de nuevas propuestas de aprender. Entonces fíjense que ustedes ven la curva allí, está marcado cómo aumenta la cantidad de propuestas online. Ahí están los alumnos online y ven dos de las propuestas posibles. Una es Coursera, creada recientemente, 2012, más de 10 millones de usuarios, más de 400 cursos, ¿no?
Por supuesto que es un experimento. Por supuesto que la tasa de finalización de los cursos es baja hoy, poco por ciento. Pero es un experimento en marcha y un experimento con altísimo potencial. Entonces la pregunta es, ¿qué evolucionó en la institución de la universidad en los últimos siglos? Bueno, evolucionaron tres cosas. Una, la universidad inicial era para pocos, era una universidad aristocrática y era para pensar cuestiones de fondo de la vida. Y eso cambió fuertemente. La revolución industrial la transformó realmente en una institución de relevancia económica, pero para un mundo mucho más estático. Educar profesiones que con ese conocimiento podamos salir y trabajar en un mercado más o menos imaginable. Ese cambio viene dándose. El segundo cambio es que la universidad salió de la Torre de Marfil. Cada vez más se involucró con la actividad económica y con mezclarse con la realidad de las sociedades. Pero hay un último cambio que se va a sumar a esos tres que es posiblemente mucho más potente aún y nos lleve a un nuevo paradigma, que es el cambio de cómo aprender. Y ese tal vez es el que todavía la universidad no termina de entender. Entonces pensemos un poco por qué eso es importante. Bueno, a mí me parece que una figura que resume claramente por qué eso es importante es esta que estamos viendo aquí. Porque hay una relación, y a esta altura bastante conocida, entre la riqueza de una sociedad y su capacidad de innovar. Entonces lo que ven acá es que esa curva no es una curva lineal. Es una curva, como ven ahí, tiene una figura tipo exponencial, y que cuando uno más sabe innovar, más rico es. Y los países en el mundo se agrupan en tres grandes grupos. Como ven ahí hay países avanzados, son los países más ricos y más innovadores, y esos países tienen universidades que generalmente están rankeadas entre las 80 mejores del mundo. Después hay un segundo grupo de países, que son los países que están aprendiendo, digamos. Y esos países que ustedes ven en ese círculo, si uno ve sus universidades, están rankeadas mayormente entre las 200 primeras del mundo. Y finalmente hay un tercer grupo, que es el grupo de los países retrasados, que más bien habría que mencionarlos como retrasándose, porque todo el tiempo se están alejando de las posibilidades de avanzar y de innovar, que son aquellos que tienen universidades que en promedio clasifican en las últimas posiciones de la tabla, más de 200. Y yo ahí hago un punto especial en qué es lo que está pasando ahora en el mundo. Lo que está pasando ahora en el mundo es que, por ejemplo, China e India están haciendo el salto de haber estado en el grupo de los retrasados, pasar al grupo de los que están aprendiendo y finalmente incluso acceder al grupo de los avanzados. Entonces, fíjense dos ejemplos ahí. Uno es la Universidad Tecnológica de Shanghái, que en los últimos 10 años pasa de la posición 130 a la posición 30 en términos de sus universidades. El Instituto Tecnológico de Corea, que en los últimos 10 años pasa de la posición 200 a la posición 50. Y como ustedes pueden apreciar, América Latina, nuestro continente, sigue dentro del círculo de los países retrasándose. Entonces, ¿cuál es el mapa mental que surge cuando uno hace un análisis de esto? Bueno, el mapa mental es que las universidades hasta el presente han establecido su modo de actuar en 4 dimensiones. Una es capacitar, es decir, educar propiamente dicha. La otra es crear conocimiento o innovar. La tercera es la extensión, que es tener un impacto en su propia comunidad. Y la cuarta es la transferencia, es decir, darle elementos básicamente a las empresas para que sean más productivas y para que innoven. Bueno, la región en la que nosotros estamos tiene muy buenas universidades en el cuadrante inferior izquierdo, que es propio del paradigma que existió desde la reforma del 18 hasta hace muy poco. Y realmente ahí nosotros tenemos y hemos tenido universidades de primer nivel, toda la región, no solo la Argentina. Pero ¿qué está pasando en el mundo hoy? Bueno, lo que está pasando es que desde distintos orígenes empiezan a haber propuestas en los cuadrantes que están en la sección superior de este diagrama. Y esas propuestas, como ven, tienen por un lado instituciones totalmente reconocidas, por ejemplo MIT, las que están en rojo en el cuadrante superior derecho, por ejemplo MIT con el Media Lab, una parte importante y muy innovadora de MIT, que tiene hoy por director a Yoy Ito, siendo Yoy Ito no ya una persona que no tiene un título de posgrado, sino una persona que no tiene un título de grado. Y no podemos dudar que dirige una parte importante de una organización, tal vez la parte más innovadora en términos de disrupción de esa organización. Lo mismo pasa con la D-School, la Design School de Stanford, que se acaba de fundar hace un par de años y tiene como propuesta
ser una alternativa a la escuela de negocios. La escuela de negocios focalizada en un mundo con instituciones existentes y en crear básicamente los gerentes o aquellos que van a conducir esas instituciones. La escuela de design focalizada en crear nuevas instituciones y en crear nuevas cosas que no existen hoy, nuevas organizaciones que no existen hoy. Después en el grupo azul tienen universidades que eran existentes en países que estaban atrasados y que lograron asimismo cambiarse hacia universidades innovadoras. Y ahí hay dos ejemplos que son emblemáticos. Uno es el Tecnión de Israel. Ustedes conocen el fenómeno de Israel, la Startup Nation de Israel. Bueno, el Tecnión existía antes de que exista Israel. Y el Tecnión se transforma en el motor y el principal generador de empresas innovadoras dentro del país. El otro es el Instituto de Tecnología de Corea. Comparar a la Argentina con Corea o América Latina con Corea es realmente entender el potencial que ha tenido esa universidad en el cambio de ese país. Y luego tenemos las propuestas académicas de formación, que nos llevan a pensar en cosas totalmente disruptivas como aulas virtuales, bueno, cursos de los mejores del mundo y, ¿por qué no?, empresas nuevas que no son universidades, pero que van a poder ofrecer propuestas de educación y capacitación, como por ejemplo Google u otras. Entonces la pregunta es, bueno, pero vamos entonces hacia qué modelo, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, y acá está lo que yo creo que seguro está dentro de la propuesta y donde pasa parte de nuestro desafío. Y es que las universidades del futuro definitivamente van a seguir existiendo. Tal vez no las mismas que conocemos hoy, tal vez algunas no entiendan los paradigmas y queden fuera. Las que lo entiendan seguro van a cumplir con algunos de estos requisitos. Uno es que van a ser muy buenas en el conocimiento básico. Nada reemplaza a que te enseñen a pensar. Nada reemplaza a que entiendas qué es lo básico de pensar analíticamente un tema. Conocimiento básico es clave. La segunda es el pensamiento crítico, generar ideas distintas, ser capaz de proponer cosas que otro no propuso. Y eso es clave y ninguna pantalla va a ser posible de transmitir esa experiencia. La tercera es enseñar a innovar, crear un ámbito en el cual se puedan probar las cosas, efectivamente se puedan hacer prototipos que luego eventualmente puedan salir a la realidad y tener o no éxito en el mundo real. En ese sentido, las universidades van a tener que dejar de mirarse a sí mismas y empezar a mirar desafíos y problemas concretos. En eso cumple Ron Clau el vínculo con el sector privado. Entonces las universidades en todas las regiones del mundo, la nuestra, ¿existirán? ¿Tendremos universidades? ¿Cuáles van a ser? Definitivamente sí, como dije recién, porque tienen que hacer eso que acabo de marcar y seguramente algunas otras cosas que pensemos, pero además porque nada va a reemplazar el potencial de las universidades en términos de su comunidad. Uno innova con otras personas en relación a otras personas. Nada va a reemplazar el rol de la universidad generando calidad, estableciendo que las cosas realmente son lo que se dice que deben ser. El aprender haciendo es uno de los paradigmas clave a los cuales va a tener que cambiar la universidad, orientarse a los problemas relevantes y finalmente lograr cambiar a las personas. Hubo una encuesta en Harvard que a mí me hizo pensar mucho. Se le preguntó a los principales donantes de Harvard por qué dan plata a Harvard. Y los principales donantes, la mayoría de ellos respondieron porque Harvard tuvo algunos profesores que cambiaron mi vida y me permitieron ser quien soy. Y lo más interesante fue que cuando vieron cuáles eran esos profesores, eran pocos profesores. De manera que una universidad también tiene que lograr tener una comunidad bien elegida de personas que logran cambiar la vida de otras personas. Y habrá que pensar cómo medir eso, medir el impacto no solo en calidad académica, no solo en empleabilidad, sino en cuántos empleos innovadores son capaces de crear aquellos que pasaron por estas universidades. Entonces, mi último mensaje es que lo que yo estoy proponiendo es que necesitamos una nueva reforma universitaria. Y lo digo porque pienso que estamos en el mejor lugar posible para innovar. ¿Por qué? Porque la innovación surge de la necesidad y nosotros tenemos desafíos, pero también requiere de mercados y los próximos mercados van a ser la base de la pirámide. Esos son los países en vías de desarrollo. Allí estamos nosotros. Por último, requiere de capital humano y nosotros tenemos capital humano, de inventiva y de creatividad. La pregunta es, ¿seremos capaces de modificar a la universidad luego de tantos años y transformarla de una universidad pensada para el paradigma industrial a una universidad pensada para el paradigma postindustrial, pensada para la innovación? Veremos si podemos hacerlo. Gracias.